Hola, buenos días. Juliana Herrera Giraldo, una psicóloga de aquí de la Javeriana, asistente de investigación del Grupo de Investigación Desarrollo Cognitivo Aprendizaje. Y yo, Solange Ochoa, les vamos a presentar una experiencia muy puntual que hicimos en un curso de psicología educativa, en donde participaron los estudiantes de pregrado de psicología entre tercero y sexto semestre. Voy a presentarles la justificación de la experiencia, la descripción como el paso a paso, cómo evaluamos la experiencia en términos del aprendizaje de los estudiantes, el aprendizaje que tuvimos como docentes y luego al final presentamos la conclusión de lo que nosotros creemos se constituye en la parte de innovación. ¿Por qué consideramos que es innovadora esta práctica con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Entonces, nosotros lo que tratamos de ver es en qué medida los foros virtuales promueven el pensamiento crítico en los estudiantes de pregrado. La práctica o el origen de la práctica surge de tratar de pensar el uso del Blackboard un poco más allá de un fichero o casillero virtual. Generalmente el Blackboard uno lo utiliza con mucha facilidad y ayuda muchísimo para guardar información, presentar información a los estudiantes, mandarles mensajes, colocarles las actividades y demás. Nosotros queríamos avanzar como un poquito más, entonces en el segundo semestre del 2012, a lo largo del 2013, empezamos a trabajar con los foros virtuales en el curso Educativa 1. ¿Por qué Juliana está aquí? En esos momentos Juliana era estudiante de pregrado, entonces decide hacer la tesis justamente indagando por cómo utilizar los foros para promover el pensamiento crítico. Entonces, aunque la tesis de Juliana es central y tiene mucho que ver con el análisis que hacemos de específicamente por qué los foros ayudan, la práctica va un poco más allá en la medida en que se sigue realizando y le he ido realizando como cambios. Entonces voy a mostrarles un poco. Entonces, ¿qué definimos nosotros? Nosotros decimos que un estudiante piensa críticamente cuando es capaz de comprender y evaluar las ideas de otros. Y ese evaluar las ideas de otros implica que es capaz de tomar una posición con respecto a los planteamientos que le presenta un autor, que le presenta un compañero, cuando es capaz de tomar en cuenta, sopesar la evidencia que presentan los autores y los demás compañeros para respaldar sus posiciones, cuando es capaz de aplicar, dar ejemplos concretos de cómo esa idea podría funcionar o no en determinados contextos. Yo estoy tomando aquí, ¿por qué es importante el pensamiento crítico? Pues el pensamiento crítico es importante, yo estoy tomando a Freire, pero también podría retomar a Brunner, porque la educación se orienta en dos direcciones que son dialécticas complementarias. Por un lado, conservar lo que la cultura ha considerado que es pertinente, bueno, viable y saludable, pero por la otra, transformar el mundo, transformar la cultura, adaptarse a las necesidades que los contextos plantean. Entonces, si nosotros no promovemos el pensamiento crítico, sencillamente los estudiantes se ubicarían desde una posición de repetidores de discursos, de sostener lo que ya está, pero no tratar de pensar, y de cuestionar las representaciones del mundo y las cosas tal y como suceden en su vida cotidiana y en su disciplina. Nosotros pues allí citamos como 3 autores representativos, pero por supuesto que Juliana juiciosamente revisó muchos más, y estos autores encontraban que básicamente los foros promueven el pensamiento crítico porque facilitan la explicitación de las ideas, porque permiten mantener y ponerlas como en la comunidad, porque permiten tener un pensamiento serio y sostenido con respecto a alguna idea, permiten la revisión de esas ideas, por darles solo algunos de los ejemplos. Nosotros hicimos una comparación en términos de qué es lo que ofrece un foro virtual. ¿Cuál es la ventaja de un foro virtual en relación con un foro presencial? Porque cuando hacíamos el pilotaje, antes de tener lista la tarea para la tesis de Juliana, nosotros empezamos con pruebas pilotos de cómo sería que realizaríamos ese foro. Entonces nos preguntamos, bueno, realmente, ¿por qué usar foros virtuales? Entonces aquí hay una comparación como de los puntos más importantes. Tanto en el foro presencial como en el foro virtual, pues se espera que haya ideas controversiales.
y ahora voy a detenerme más adelante un poco sobre la idea de qué es realmente controversial. Creo que José lo mencionaba hace un rato y Miriam. El foro presencial es sincrónico, es decir, los participantes discuten sobre la idea presencial en un espacio, convergen en espacios y tiempos, mientras que el foro virtual es asincrónico, entonces permiten que los participantes pues tengan autonomía en el momento en que deciden cuándo participar, desde dónde participar. En el foro presencial se privilegia la verbalización, se privilegia el discurso oral, mientras en el foro virtual se privilegia la escritura. Entonces uno tiene que analizar como esos componentes que facilita la verbalización, que facilita la aquí y el ahora y que facilita la sincronía y que facilita que los estudiantes tengan que escribir. En el foro presencial generalmente hay mayor control del moderador, la persona que está guiando el foro, y en el foro virtual hay menor control del moderador. Lo que nosotros podemos decir y lo que discutíamos con Juliana cuando preparábamos esta presentación es tomado de una idea de Brunner, básicamente. Entonces, Brunner en uno de sus famosos textos que llama La educación puerta a la cultura, plantea como unos principios que tienen que ver con la construcción de conocimiento, y uno de esos principios es la externalización. Entonces él habla de cómo el pensamiento se externaliza en obras. Entonces podemos ir desde obras tan avanzadas como obras de arte, canciones, el computador, pero las obras también pueden ser los escritos de los estudiantes, y eso permite en alguna medida ver cómo el estudiante está pensando, cuál es su idea con respecto a una situación particular. Entonces voy a citar aquí un poco lo que escribíamos, decíamos, lo que nos parece que es clave en el foro virtual es que el foro virtual a través de la escritura, y allí subrayamos el papel de la escritura, exige la externalización del pensamiento. Y ese pensamiento externalizado se hace más accesible a los esfuerzos reflexivos propios y de otros. Entonces, el hecho de que los estudiantes tengan que participar a través de la escritura, que se comunique ese texto escrito a otros, que ese texto quede sostenido en el tiempo, que no sea como la verbalización que yo dije, pero en determinado momento no hay posibilidad de recuperar por restricciones de la memoria exactamente lo que yo dije. Mientras en el texto escrito, lo escrito está, como diría Borges, y se queda allí y uno es capaz de ir y venir a través de esos escritos, reflexionando un poco sobre qué fue lo que yo dije y también qué dijeron los otros. Entonces esta es como la diferencia que vemos allí. ¿Qué pasó en el foro? Nosotros, bueno, otra de las razones que explicaremos un poco en los aprendizajes de los estudiantes, que nos lleva a pensar en utilizar el foro virtual, es que el foro virtual exige a los estudiantes que piensen seriamente en lo que dicen sus compañeros. No sé si a ustedes les pasa en la clase que uno a veces está discutiendo y le dice a un estudiante, bueno, ¿tú qué opinas de lo que acabo de decir tu compañero? Y lo primero que dicen es, ¿qué fue lo que dijo? ¿Podría repetirme? Entonces, y los estudiantes en ocasiones esperan que uno como que el profesor diga exactamente lo que es correcto y lo que dicen los compañeros no vale. Entonces, esta también era una manera de tratar de pensar seriamente en lo que los compañeros proponen. Entonces, como les decía, son estudiantes de psicología de tercer a sexto semestre. Estaríamos hablando que en esos foros han participado alrededor de unos 100 estudiantes desde el 2012 hasta este semestre que Julia había sustentado y todo, y yo seguí con los foros haciéndole algunos cambios. En el proceso es fundamental la selección de temas controversiales relacionados con el curso. Esa es como una característica fundamental. Y José David y Miriam lo decían a la primera hora de esta mañana, decía, tiene que de verdad la consigna ser clara y no debe ser una consigna que pida un asunto en donde todo el mundo estaría de acuerdo. Por ejemplo, queremos la paz en Colombia, ¿está de acuerdo o desacuerdo? Pues todo el mundo quiere la paz en Colombia. ¿Y sí? ¿Qué debate hay? Entonces tiene que ser que de verdad le implique al estudiante que haya diferentes propuestas, diferentes acercamientos, diferentes posiciones con respecto a lo que se está planteando. Aquí está la consigna, por ejemplo, una de las preguntas que utilicé este semestre, porque generalmente se utilizan mínimo 2 preguntas, puede haber 3 o más. Entonces la pregunta era, señale si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación. El papel de la psicología educativa es estudiar e intervenir en los procesos de aprendizaje, desarrollo y motivación de los estudiantes en situaciones educativas a lo largo de la vida.
Entonces le dice, explique con base en las lecturas, las discusiones hechas en clase y textos de su conocimiento. Entonces se le da la pregunta abierta, se le dice, tome una posición y se le dice, sustente la posición. El foro, estoy narrando un poco lo que dice este semestre, se abrió por 6 días. Y las instrucciones de paso a paso de vaya a este sitio, ábralo, ponga la comunicación y demás, que no puedo exponer aquí por cuestiones de tiempo, pues se le dieron a los estudiantes. Otro aspecto fundamental es que a los estudiantes se les indicó que deberían realizar por lo menos 3 participaciones. Y esas 3 participaciones son claves, o sea, es que él asuma una posición con respecto a la pregunta controversial, que él opine sobre una respuesta de sus compañeros, también diciendo si está de acuerdo o en desacuerdo con lo que propone su compañero y explicando por qué. Y luego que, como a él le han respondido, es obligación que todos deben responder y opinar sobre los comentarios de los otros, pero también deben devolverse y responder a los comentarios de sus compañeros. Entonces, yo comento, yo doy mi comentario a la pregunta, yo comento la respuesta de otro y yo luego me devuelvo y comento lo que a mí me comentaron, ¿sí? ¿El docente qué hace? El docente anima la participación, comenta las respuestas de los estudiantes y da retroalimentación al proceso global. Este es un cambio, por ejemplo, en la tesis de Juliana. La moderación fue, durante el proceso de la tesis de Juliana, de ese foro del 2013-1, el control y la moderación traté de que fuera mínima para que hubiese más control y autonomía por parte de los estudiantes, pero eso se vio que es discutible, que en ocasiones es mejor que el docente controle y monitoree más el foro. Entonces eso hice esta vez. Los animaba a participar, hacía comentarios sobre las respuestas de los estudiantes, de tal manera que ellos percibieran que el docente estaba revisando sus participaciones. Una vez cerrado el foro y durante la clase presencial, los estudiantes responden a una pregunta relacionada con el foro. En esta ocasión yo hice una metapregunta, es decir, el foro tenía 2 grandes preguntas y mi pregunta fue, responda si está de acuerdo o no con la siguiente afirmación. Quien estuvo de acuerdo con la primera premisa debió de estar en desacuerdo con la segunda, o sea que ellos debían de conocer las premisas, haber leído esas respuestas y demás. Y luego ellos respondían de manera escrita individual a una pregunta abierta, se calificaba también y después de la clase el foro se reabrió, esto fue otro cambio. Se reabrió por un día y se solicitó a los estudiantes que revisaran su posición inicial y comentaran si la mantenían o la cambiaban, sustentando por qué. Entonces se devuelve que yo opino sobre lo que me opinan y yo luego vuelvo y digo, bueno, después de la discusión en clase, después de haber reflexionado yo, ¿qué opino de lo que pensaba? Eso es con respecto como a los pasos del foro. Evaluación del foro. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Bueno, ¿cómo evaluamos nosotros el pensamiento crítico? Nosotros elaboramos unas rúbricas. Las rúbricas, pues si quienes estén interesados se las podemos explicar despacio, pero la rúbrica consistía en elaborar como una escala de calificación del desempeño de los estudiantes que iba de 1 a 5. Entonces la rúbrica empezaba, un 1 se podía sacar un estudiante que no mencionara, que en su respuesta no estuviera claro si estaba de acuerdo o en desacuerdo, o que hiciera un comentario que privilegiara, por ejemplo, aquí están algunas de los conceptos fundamentales. Nosotros había 3 posiciones con respecto a la pregunta fundamental, por lo menos 3 que se han discutido en clase. Entonces, un estudiante que se calificara 1 en ese pensamiento crítico era o no respondo, no estoy de acuerdo, o presentaba de manera desarticulada e incoherente algunos de los postulados de la teoría. ¿Y quién se sacaba 5? 5 se sacaba el estudiante que estuviera de acuerdo o en desacuerdo, porque aquí no había una respuesta. O sea, no era que ellos se acercaran a mi modelo, ellos podían tener una posición diferente con cuál debe ser el rol del psicólogo educativo. Ellos podían estar de acuerdo o en desacuerdo, pero deberían de citar la sustentación de su respuesta debería estar basada en la referencia explícita a los postulados que habíamos visto, ¿sí? A los postulados centrales en relación con el rol del psicólogo, el rol de las disciplinas diferentes a la psicología apoyando al psicólogo, el cambio en las prácticas del psicólogo de acuerdo a las características del contexto. Entonces la rúbrica es muy aplicada a los conceptos que
yo trataba de promover en los estudiantes, sí que era la comprensión del psicólogo, del rol del psicólogo educativo. Los estudiantes deberían de establecer la posición, como les decía, sustentar la posición basado en los textos y las discusiones en clase. Como esto hace parte de la segunda unidad del curso de Psicología Educativa, los estudiantes tienen al menos 5 textos en esa segunda unidad. Entonces ellos deberían de tomar referencias de esos textos y de otros autores. Y debía de haber una coherencia en las referencias, es decir, haber interpretado de manera adecuada al autor. O sea, la posición era la que quisiera, había 3 diferentes posiciones, pero debía de haber una coherencia interna. Sigamos. ¿Qué más calificábamos nosotros? La participación en el foro, es decir, cuántas veces participó. Mínimo eran 3 en un comienzo, pero cuando se reabrió había que ver el pensamiento del estudiante, cómo habían quedado sus comprensiones, o sea que quedamos 4 participaciones mínimo. Y en relación con la comunicación, pues nosotros privilegiábamos que hubiese humildad y empatía, es decir, que fueran respetuosos, que estuvieran abiertos al diálogo, que se mostraran indicadores de que estaban abiertos a cambiar de opinión, a buscar ejemplos, a no ser groseros, ¿sí? Eso fue como en relación con el desempeño de los estudiantes. Algunos sentidos pedagógicos de la experiencia. Uno de los sentidos más importantes que para mí tiene la experiencia como docente es que esta experiencia promueve la autonomía de los estudiantes y promueve la autonomía de los estudiantes en varios sentidos. Por un lado, los estudiantes escogen el tema, es decir, ellos escogen la pregunta sobre la que quieren opinar. Los estudiantes escogen cuándo participar, ese rango es 6 días, pero ellos escogen cuándo, desde dónde participar, ellos escogen a quién contraargumentarle, a quién opinarle. Entre otros. La actividad promueve la construcción colectiva de conocimiento, es decir, que los estudiantes realmente tienen que hacer como una comunidad, estar pendiente de lo que hablan, de lo que responden sus compañeros, leer esas participaciones, revisarlas, o sea, es un ir y venir, una conversación entre ellos. La actividad promueve el pensamiento sostenido, iterativo sobre una temática, porque es ir y volver sobre las preguntas, ir y volver, es una reflexión constante. Y la actividad demanda lectura juiciosa de los textos trabajados en el curso. Entonces es como el cierre de la segunda unidad. Nosotros, la tesis de Juliana consistió en que ella comparó un grupo de estudiantes que participaron del foro virtual con un grupo de estudiantes que participaron de un foro presencial. Entonces, ¿qué encontramos con Juliana? Entonces, con Juliana encontramos que los estudiantes que participaron del foro virtual presentaron mejor comprensión de conceptos que los estudiantes del foro presencial. Los estudiantes mostraron mayor coherencia en sus respuestas, más elaboradas, con mayores ejemplos, mayores referencias que los estudiantes del foro presencial. Aprendizaje. Pues por supuesto yo este año no usé foro presencial, utilicé solamente foro virtual para la segunda unidad. Siguiente. Aprendizaje, yo he colocado como un ABCD del foro virtual, entonces digo diseñar preguntas abiertas, verdaderamente controversiales, solicitar a los estudiantes por lo menos las 3 participaciones, utilizar el principio Ricitos de Oro para monitorear la actividad. Ricitos de Oro dice ni mucho, o sea, no mucho control porque pierde la autonomía, pero tampoco lo que me pasó en el foro de prueba de Juliana, que era mínimo control y eso afectó un poco la participación de los estudiantes. Y sugiero realizar una rúbrica para evaluar realmente el desempeño, porque si no uno se queda creyendo que la actividad funciona y no tiene elementos de juicio, evidencia empírica para decir si mejoraron o no los estudiantes. Finalmente, aquí está lo que les decía, ¿qué vemos nosotros que es innovador en el foro virtual? El foro virtual es innovador al combinar herramientas tradicionalmente buenas, como la lectura y la escritura, o sea, eso no es lo novedoso, eso todos lo usamos, con las ventajas de la asincronía, la interactividad y el dinamismo que ofrece la plataforma Blackboard. Entonces vemos allí la combinación de estos elementos que son los que nos permiten decir que vale la pena utilizar foros virtuales. Muchas gracias.